Muy buenas tardes a todos. Reciban un gran saludo. Les agradezco ahí si me pueden silenciar, que hay algunos con el micrófono abierto. Bueno, ya la silenciaron. Bueno, reciban un cordial saludo. Ya casi vamos a iniciar la tercera lección del curso. Estábamos con un problemita ahí de grabación, pero ya estamos listos. Les agradezco si me confirman que me están escuchando. Ok, gracias Milton. Ok, muchas gracias Ana Jimena. Ok, muchísimas gracias a todos. Ok, Daniel, muchísimas gracias. María, gracias. Ok, bueno, entonces, gracias Orlando, gracias César. Ok, bueno, muchas gracias que teníamos el micrófono abierto, gracias César. Pero no hemos iniciado la grabación. A todos se nos olvida cerrar el micrófono, incluyéndonos a nosotros mismos. Ok, bueno, muchísimas gracias. Entonces, vamos a iniciar en este momento la lección número 3 del curso de métodos predictivos. Hoy vamos a hablar de métodos de consenso y métodos de potenciación, que son dos de las técnicas más modernas para el tema de modelos predictivos. Y en general, en muchas ocasiones, no siempre por supuesto, de los métodos que mejor predicción logran. Ok, bueno, muy bien. Entonces vamos a cerrar acá el video para iniciar la lección. Bueno, como siempre les agradezco cualquier duda o consulta, por favor, tramitarla a través del foro, perdón, del chat, como siempre. Ok, bueno, muchísimas gracias. Entonces, por favor, mantener ahí los micrófonos cerrados, para que no se nos meta el feedback. Bueno, como les decía, el día de hoy, le agradecemos a Dani si puede cerrar su cámara. Vamos a hablar de métodos de consenso y métodos de potenciación. A ver que tenemos por ahí un sonidito que se nos está metiendo extraño. Bueno, aunque no parece tener la cámara nadie abierta. Bueno, muy bien. Entonces, como igual que en las lecciones anteriores y en los métodos anteriores, en este caso vamos a tener una tabla de aprendizaje y una tabla de testing. Este modelo en general es el que se usa para el caso de modelos predictivos. Vamos a generar hoy dos tipos de modelos, los métodos de consenso y los métodos de potenciación. Y luego, como siempre, bueno, vamos a medir su calidad, la calidad de predicción en la tabla de testing. Y en la próxima clase, todavía hoy no, vamos a ver cómo se evalúan individuos nuevos. Por cierto, los materiales del día de hoy ya están en el aula virtual colocados. Bueno, hoy vamos a trabajar igual con la tabla de créditos en el banco, la tabla de scoring crediticio, con datos separados de training y testing. Y también vamos a trabajar con la tabla de IRIS. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces los métodos de consenso, conocidos en inglés también como bagging, tienen la siguiente idea. Como dice acá, dice la idea es tomar m muestras aleatorias con reemplazo, lo que se llaman bootstraps. Recuerden que las muestras con reemplazo significa que yo tomo la muestra acá de la base de datos, extraigo, como dicen, la bolita y después la vuelvo a depositar. De manera que un individuo puede salir dos veces. Entonces extraigo muestras aleatorias con reemplazo de la tabla de training, o sea, de los datos originales, en este caso de la tabla de training, y luego se aplica algún modelo predictivo. En general, esto sirve para cualquier modelo predictivo, los que hemos estudiado y vamos a estudiar. Y luego se aplica algún consenso a los resultados. Este consenso podría ser un promedio ponderado o la mayor cantidad de votos, un criterio que en inglés se conoce como el majority vote, es decir, se selecciona aquel modelo que la mayor cantidad de modelos que se generaron en los bootstraps dieron. Les voy a explicar más claramente en esta gráfica. La idea es esta. Digamos que yo tengo los datos de entrenamiento
De esta tabla de entrenamiento extraigo estos que se le conocen como bootstrap, B1, D2 hasta D sub T, por ejemplo. Estos son muestras aleatorias de acá, con reemplazo. Esto quiere decir que aquí van a haber datos repetidos y que estas bases de datos o estas tablas van a ser más pequeñas que esta y todas van a ser diferentes porque se extraen con reemplazo. Luego en cada una de estas tablas construyo un modelo predictivo. C1, qué sé yo, por ejemplo aquí construyo un árbol, aquí construyo una máquina de soporte vectorial, aquí construyo una red neuronal y aquí construyo otro árbol. Entonces, estos modelos, cada uno, por ejemplo, si yo estoy prediciendo si una cierta transacción T es fraude o no es fraude, por ejemplo, entonces acá, por ejemplo, perdón, ya moví con el mouse, por ejemplo, acá me dice que es fraude, acá me dice que es fraude, acá me dice que no es fraude y acá me dice que es fraude. Entonces, como la mayoría de los métodos, 3 de 4, por ejemplo, lo califican como fraude, entonces yo lo clasifico al final como fraude. Ese es el criterio que se llama la mayoría de votos, es decir, que la mayoría de métodos lo clasifican de alguna cierta forma. Ok, estos métodos, los métodos de bagging o de consenso, pues evidentemente lo que requieren es mucho poder de cómputo. Hace algunos años esto no era viable, porque esto puede ser que cada modelo que yo voy a construir aquí tome mucho tiempo, ¿verdad? Entonces no es viable en una maquinita con mal procesador o mala memoria. Ok, en general, esto es un método de consenso. Entonces repito y explico. De la tabla de training extraigo lo que se llaman bootstraps. ¿Qué son bootstraps? Son muestras aleatorias con reemplazo. Es decir, normalmente se puede probar que en cada bootstrap, se puede probar matemáticamente, está aproximadamente el 60% de los datos de acá, no repetidos, porque como se pueden repetir, entonces el 40% salen repetidos. Entonces en cada bootstrap salen aproximadamente el 60% de los datos de la tabla de training original. Y todas son diferentes. Entonces en cada una de ellos construyo un modelo predictivo. Y luego hago un consenso. El más común es el de la mayoría de votos, es decir, clasificamos la transacción que estamos tratando de clasificar como aquella que la mayoría de los métodos me dicen. Por ejemplo, si la mayoría me dicen que es fraude, entonces la clasifico como fraude. Por eso normalmente la cantidad de bootstrap se usa un número impar, para que no haya empate, porque si el número es par podría haber un empate. Ok, entonces aquí hay un teorema que es un detalle matemático muy interesante. Ahí alguien se nos está metiendo un poquito de ruido. Ok, si por favor ahí me silencian, gracias. Bueno, entonces este teorema que dice acá es algo que les decía, que los bootstrap tienen aproximadamente el 60% de los datos de entrenamiento. O sea, cada bootstrap contiene, curiosamente, aproximadamente el 63% de los datos de la tabla original o de la tabla de training. Ok. Bueno, eso es importante porque eso hace que cada bootstrap sea distinto o cada punto de arranque. En español sería un bootstrap, se puede traducir como una muestra de arranque. Ok, por ejemplo, entonces, el método de consenso más conocido es el método de los bosques aleatorios o random forest. Ahí le agradecemos a W. Fierro si puede cerrar el micrófono y el video. Bueno, gracias. Entonces, ¿por qué se conoce como bosques aleatorios? Y se ilustra acá con un bosque. Porque en este caso, como se ilustra en la siguiente figura, todos los métodos que se construyen en cada bootstrap son árboles. Entonces ustedes me dirán, pero todos los árboles son iguales. No, todos los árboles son probablemente distintos por dos razones fundamentalmente. Uno, porque como ya dijimos, cada bootstrap es distinto. Entonces se construye sobre diferentes individuos. Y dos,
Porque el random forest, el método random forest o bosques aleatorios, usa m variables en cada árbol con m menor que p, donde p es la cantidad total de variables. P es la cantidad total de variables. Digamos, por ejemplo, que p fuera 100 variables. Entonces, cada bootstrap usa una cantidad m menor que p. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos en este usar 50 variables. En este podría ser que el modelo use 30 variables. En este modelo puede ser que use 10 variables. En este modelo puede ser que use las 100 variables. Entonces, en cierta manera, hace una cierta selección de variables, combinaciones de variables, para que todos los árboles, digamos, traten de capturar conductas diferentes. Entonces, cada árbol es muy distinto y eso es lo que hace que esto sea muy potente, porque lo que no captura un árbol puede ser que otro lo capture. Esto es un parámetro que en los paquetes de R se llama el mtry. ¿Okay? Entonces eso es muy importante. Además, los métodos de consenso, bosques aleatorios, retornan reglas que son reglas que vienen de todos estos árboles. Ok, normalmente un bosque aleatorio se construye con 200 árboles o hasta con 500 árboles. Entonces, claro, árboles de decisión como los que vimos la clase pasada. Entonces, por supuesto que, bueno, esto es lo que requiere de mucho poder de cómputo, ¿verdad? Porque construir 500 árboles, por ejemplo, sobre una base de training que tenga 1 millón de individuos puede ser costoso en tiempo. Esto no era viable hace 10 años, hace 15 años. Hoy por hoy sí, en las computadoras que hay sí es viable hacerlo. O paralelizando, como vamos a ver en el curso de Big Data, vamos a correr estos procesos pero en paralelo, para hacerlos todavía en algún tiempo más razonable. Bueno, vamos a ir a ver cómo se hacen bosques aleatorios en Ratel. Vamos a usar la tabla de iris y vamos a usar la tabla de las muestras de crédito. Aquí, por ejemplo, vamos a hacerlo con 500 árboles. Ok, bueno, voy a ir a explicarles en vivo. Y también se pueden ver reglas. Y luego lo vamos a hacer con scoring de crédito también. Muy bien. Entonces voy a ir a explicarles directamente en el software. Vamos a ver si tenemos unas preguntillas en el chat. Y le rogamos a alguien por ahí que esté con el micrófono abierto. Carlos, si lo puede cerrar, ya me lo cerraron acá los técnicos. Ok, me dice Didi, creo que lo mencionó, pero solo para confirmar, ¿los árboles pueden repetir información? Pues sí, podría ser que repitan información, aunque es poco probable. Didi, la idea es que cada árbol logra capturar información diferente. ¿Por qué? Porque él está actuando sobre individuos distintos, porque todos los bootstraps son distintos, y está actuando sobre variables distintas. Porque, como les dije, cada árbol también hace una selección aleatoria en las columnas. ¿Okay? Entonces selecciona variables, no usa todas las variables en todos los árboles. Entonces está muestreando, por decirlo de alguna manera, en las filas y en las columnas. Eso hace que todos los árboles sean diferentes. La probabilidad que queden iguales es poca. Tal vez en tablas muy pequeñas puede ser que 2 árboles queden iguales o capturen lo mismo, pero es bastante poco probable. Ok, gracias Didier, muy buena pregunta. Bueno, entonces vamos a ir a usar Ratel. Vamos a usar el ejemplo de iris para empezar. Recordemos que el ejemplo de iris usaba de separadores punto y coma y punto. ¿Ok? Entonces vamos a cargarlo aquí a ver cómo nos va. Ok, entonces vamos a buscarnos la tabla iris. Acá está la tabla iris. Ok, vamos a darle ejecutar acá. No me está sirviendo porque es punto y coma y punto. Le doy a ejecutar, ahora sí. Vamos a usar 70. Esta vez vamos a hacerlo diferente. Vamos a usar 80, 20. Y le damos a ejecutar. Ya leyó la tabla. Cualquier pregunta, pues con mucho gusto. Vamos a generar el modelo. Y es este que en inglés dice forest.
En español dice ahí bosques aleatorios. Por defecto, observen que él dice que por defecto usa 500 árboles, lo cual es bastante. Esa variable es muy importante. Lógicamente, entre más grande, pues va a construir mayor cantidad de árboles. Se supone podría ser mejor. eh, y podría ser mejor el modelo predictivo. Luego aquí, este número de variables es muy importante. Ese es el número de variables que va a coger cada árbol. Cada árbol va a usar acá por defecto dos variables. ¿Por qué Reitel me sugiere dos? Porque recuerden que la data en este caso tiene 4 variables predictoras. Entonces Reitel lo que me está sugiriendo es usar dos en cada árbol. Entonces, ¿me entienden? Coge dos aleatorias de las 4. Entonces, aquí hay probabilidad que algunos árboles quedan iguales porque son muchos árboles. ¿Ok? Entonces, de las 4, cada árbol va a usar solo dos variables. Yo puedo cambiarlo, por supuesto, aquí y decirle que use 3 o que use 4, pero no tiene gracia que use 4 porque entonces tiende a hacer árboles con todas las variables. La idea es que haga selección de variables. Entonces, mejor usar 2, que es lo que él está sugiriendo. Este size yo le puedo decir cuántos datos use en cada bootstrap y cambiar el dato por defecto. Ok, ahí yo recomiendo mejor dejar el dato por defecto. Input, input, no recuerdo qué era, vamos a leerlo aquí. Dice imputa la mediana numérica o más frecuente categórica. Ajá. Sí, ahí lo que hace es estar un poco diciendo cómo haga la sustitución en datos ausentes. Ok, dejémoslo ahí por defecto. Entonces vamos a usar menos árboles. En este caso vamos a usar 300. Porque realmente la tabla de datos, recuerden de ir y lo que tiene son 150 individuos. Entonces 500 en este caso podrían ser muchísimos árboles. Ok, entonces vamos a dejar 300. Le doy a ejecutar y ahí me construyó los árboles. 500 árboles construyó. Ok. Entonces, puedo hacer acá varios gráficos que son muy importantes. Vean, por ejemplo, este gráfico de importance. Vamos a ver dónde me queda porque estoy en RStudio. El gráfico de importance es este que me quedó acá, que valga la redundancia, es muy importante. El gráfico de importance me está descubriendo, gracias a la selección de variables, cuáles son las variables más importantes. Y entonces usa la media del índice de Gini o la media de la precisión. Usa dos criterios. Entonces le agradecemos a José David si puede cerrar ahí el video. Ok. Bueno, entonces acá lo importante es que me está diciendo que con ambos criterios las variables más importantes son el largo del pétalo y el ancho del pétalo. Entonces él descubrió cuáles son las variables que más ayudan o mejor predicen en este caso. Entonces, este es un gráfico importantísimo porque esta selección de variables la puedo usar luego incluso en otros modelos. Yo puedo decir, bueno, voy a ir a hacer support vector machines, pero solo voy a usar estas dos variables que son las que este modelo me está diciendo que son mejores. Ok. Bueno. Muy bien, entonces antes de contestar preguntas, este gráfico de importance es muy importante. Y rules, acá puedo darle clic y acá me da las reglas más importantes que encontró el modelo en esos 500 árboles. No, creo que usamos 300 árboles. Y entonces aquí hay reglas que se leen igual que las reglas de árboles de decisión, porque de hecho pues son reglas que salen de árboles de decisión, ¿verdad? Entonces estas reglas también son muy importantes. Ok, bueno, ahora sí, antes de continuar voy a contestar preguntas porque veo que estoy saturado de preguntas. Vamos a ver. Dice cuando se escoge vamos a ver, perdón. El 2 indica, me dice Milton, él indica 2 porque saca algún tipo de promedio al tener 4 variables.
No, digamos que él normalmente internamente hace un cálculo usando una cosa que se llama combinatoria de cuántas variables podría valer la pena usar. En este caso determinó que cada árbol sería bueno que use dos variables. Dice Roberto, este, vamos a silenciar aquí a Alexander, por favor, si nos puede mantener el micrófono cerrado. Gracias, Alexander Díaz. Ok, bueno. Entonces, dice Roberto, cuando se escoge la cantidad de variables por bosque, no es por bosque, es por árbol. ¿Ok? El bosque es el conjunto de árboles. Y es por árbol, él va a usar en cada árbol dos variables. Eso sí, con todas las combinaciones posibles, 2 en 4. Que eso sería combinaciones 2 en 4. Bueno, dice, cuando se escoge la cantidad de variables por árbol, digamos, hace todas las posibles combinaciones de dos elementos. Exacto, Roberto, sí. Eso es lo que estaba diciendo. Hace todas las posibles combinaciones. Correcto. Milton, si hay un caso, tenemos 10 variables, él podría sugerir 5 o sugiere por defecto 2. No, Milton, él podría sugerir 5, podría sugerir 6, podría sugerir 7 o podría sugerir 2. Él hace alguna estimación interna de cuántas es conveniente sugerir y uno lo puede cambiar manualmente. Ok. Él usa criterios internos. Normalmente, si las combinaciones son muchas o cuántas combinaciones hay, es lo que usa internamente. Me dice Jason Valverde, hola profe, ¿qué consideraciones debería contemplar para efectos de definir el número de árboles? Buena pregunta, Jason. Bueno, en realidad depende, entre más árboles, en buena teoría, mejor. Aunque hay un punto de quiebre conocido como el codo de Jambú, donde ya no vale la pena hacer más árboles. Más adelante, no en este curso, vamos a ver un gráfico que nos dice cuántos árboles era suficiente y el método lo determina. Cuándo ya no valía la pena tener más árboles. Es decir, cuándo ya, a partir de qué momento ya el modelo predictivo no mejora. Claro que en este caso también depende del tamaño de la tabla de datos de training. Si es demasiado grande, yo no podría tener demasiados árboles. Entonces depende del tamaño de los datos también. Depende también, Jason y compañeros y compañeras, de la computadora que uno tenga. Depende del tiempo que uno tenga, ¿verdad? Nosotros hemos dejado modelos predictivos de esto corriendo 3 o 4 días, ¿verdad? Para que logre un buen modelo predictivo usando 500 árboles con 3 millones de registros, digamos. Pero entonces sí que dure 2 o 3 días generándose el bosque aleatorio. Dice, las variables son importantes en base a qué? En base a la calidad predictiva. Lo que hace R y Reitel internamente es ver con cuáles variables se lograron los mejores árboles. Entonces esas son las variables que lograron mejor predicción usando el criterio de Gini y el criterio no me acuerdo cuál fue el otro, ya se me olvidó, pero usa dos criterios y hace dos gráficos. ¿Qué significan los números de eje X del gráfico de la importance? Vamos a ver qué significan los números del eje X. Es ese del eje X, por ejemplo, en este caso es el promedio del índice de Gini. Entre más a la derecha, no importa tanto la escala, lo importante es que entre más a la derecha es mejor. ¿Ok? Entonces, digamos, estas dos variables fueron muy buenas. Y estas que se tienden a cero son mejores, son más malas. ¿Ok? Entonces, sí, o sea, aquí estamos viendo algo que se conoce en biología y es que el pétalo tiene mayor importancia que el sépalo. Ok, buena pregunta. Me dice Jason, este gráfico de importancia de las variables se puede usar para complementar los ACP. Bueno, no sé en qué sentido, Jason, no le comprendo muy bien. Pero sí, no comprendo muy bien la pregunta, porque eso lo que dice es la importancia desde el punto de vista predictivo. ¿Ok? Y en el ACP es un poco distinto. Por ejemplo, uno puede ver cuáles variables contribuyen más a los ejes, pero no es tanto un poder predictivo. Si va por ahí la pregunta, Jason. Dice Didier, la sugerencia de las variables de Reitel cambia según la cantidad de columnas o variables. Sí cambia según la cantidad de columnas o variables, Didier.
María Cuatro, ¿cuándo se usa el algoritmo condicional? No sé dónde vio un algoritmo condicional, supongo que en Reitel, en el modelo. ¿Mm? Bueno, no lo vamos a usar en este curso y sinceramente no conozco muy bien qué tiene Reitel ahí en la parte condicional. ¿Okay? Digamos, la parte tradicional es el método de bosques aleatorios conocido en la literatura. Debe haber alguna variante que es el condicional. Sinceramente, yo nunca la he usado. Okay, vamos a investigar un poco a qué se refiere con condicional. No, no nos da ayuda aquí. Okay, buena pregunta, María. Acá sí estoy completamente seguro que es el método Random Forest que propusieron los profesores Friedman allá en Stanford. Ese es el método que está usando. Puede ser que aquí use alguna variante del algoritmo que desconozco cuál es. Pero podría ser interesante. A lo mejor en cierto juego de datos es mejor usar condicional que tradicional, ¿verdad? Bueno, me dice Alberto, ¿este tipo de bosque estaría formado por árboles solo binarios? Sí, bueno, porque en el fondo usa árboles con el método de CART. Entonces todos los árboles son binarios. Sí, Alberto. Didi me dice, ¿qué criterio evalúa para cambiar las variables de sugerencia? ¿Qué criterio? Bueno, Rayleigh tiene un criterio. ¿Cuál criterio puede usar uno? Hay un criterio un poco empírico, pero que funciona bien, y es que nunca use más de la raíz de m, donde m es el número de variables totales. ¿Okay? Por ejemplo, este criterio lo debe haber, quizá lo usa Reitel, porque recuerden que hay 4 variables. Entonces la raíz de 4 es 2. Entonces lo que el criterio dice, nunca use más de 2 variables. Por ejemplo, si la tabla tuviera 9 variables, entonces la raíz de 9 es 3. Entonces lo que ese criterio le dice es use máximo 3 variables en cada árbol. Ahora, que yo sepa, no hay ninguna demostración matemática que diga eso, que pruebe que eso siempre es mejor. Pero sí hay pruebas empíricas que se ve que eso funciona, que esa idea funciona. Ok, me dice Jason, perdón, una pregunta más. Si una variable no es importante según el gráfico, ¿uno puede quitarla en el Reitel y correr el modelo de nuevo? Sí, sí, Jason, a veces, sobre todo en problemas con muchísimas variables. Acá no tanto porque solo eran 4 variables, pero en efecto, Jason y compañeros, si uno tiene 100 variables y el modelo le determina 7 variables que son las que mejor predicen, y sobre todo si en el gráfico queda como acá, digamos que hay unas variables que marcadamente son muy buenas y otras que marcadamente son muy malas. Entonces, en efecto, uno podría decir, sí, sí, digamos que aquí habían 50 variables y aquí me quedaron 20. Entonces yo digo, sí, voy a usar solo esas 20. Las elimino desde un principio, no de la tabla de datos, pero sí para que el modelo predictivo no las tome en cuenta. Sí, sí, buena pregunta, Jason. Fernando Rodríguez me dice, profesor, en este curso vamos a estudiar árboles Chait. No, los árboles Chait son un algoritmo distinto al del método CART, que no hay mucho en R en Chait porque este, alguna literatura que he leído dice que no son métodos muy buenos, aunque les soy honesto, Fernando, yo nunca he usado árboles Chait como para que le pueda certificar esto. Ahora, la gran mayoría de modelos en R lo que usan es el método CAST, que es el más usado en el mundo en la mayoría de paquetes. Ahora, como en todo esto, de repente hay un juego de datos donde eso podría funcionar mejor. ¿Ok? Pero no los vamos a usar en este curso. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, ya se me olvidó dónde estaba. Vamos acá. Bueno, ya habíamos calculado el modelo, vimos las reglas y vamos a darle evaluar y entonces vamos a hacer la matriz de confusiones y le doy a ejecutar y aquí algo extraño pasó. Ok, es que dejé muy poquitos en la tabla de training tal vez, porque esta matriz, ajá, es que todas eran cetosas, ya sé por qué quedó tan extraña, mejor lo voy a correr aquí, 70-30, porque es que me está quedando muy poquita gente en la tabla de training. De testing, perdón. Entonces todas quedaron de la misma flor.
Entonces voy a correrlo de nuevo. Le doy al modelo, le doy Random Forest. Le voy a dar ejecutar. Y me voy a evaluar. A ver qué pasa. Qué extraño, ¿eh? Aquí, sí, no sé. Me está quedando muy extraña la matriz de confusión, aunque no sé por qué me está quedando toda como hacia abajo. Pero está bien. En realidad dice acá que de las cetosas, las 17 las predijo bien, ¿ven? De las versicolor, las 13 predijo bien y dos mal, como virgínicas. Y de las virgínicas, las 13 las predijo bien. No sé si ven, la matriz me está quedando, no sé por qué, nunca había visto eso. Así, 17, 0, 0, vamos a ver, 0, 13, 2, 0, 0, 13. Esa es la matriz de confusión. No sé por qué me está quedando hacia abajo. Nunca lo había visto, no, pero sí está bien. Es que me está poniendo como cada, pero esta sería la matriz de confusión. Solo clasificó estas dos mal. ¿Ok? Bueno, eso es la misma de siempre. No sé por qué razón me está quedando hacia abajo. Que lo hace más difícil, de más difícil lectura. ¿Ok? Pero eso está bien. Ok, muy bien. Bueno, también podemos ir a usar el ejemplo de muestra de crédito de 2500. Vamos a decirle que no use partición, le doy a ejecutar, que sobrescriba. Ahí están ya cargados los 2500. Voy a decirle que no use partición de nuevo. A veces Reitel insiste en usar para que no use partición acá. Voy a ir al modelo. Le digo bosques aleatorios y vean que me está sugiriendo 300 árboles, o no sé si fue porque así lo tenía, y dos variables. También recordemos que aquí hay dos variables, cuatro variables predictoras, entonces también me sugiere dos. Entonces aquí podemos usar 400 árboles porque aquí sí tenemos mucho más filas. Entonces le doy a ejecutar y ahí está corriendo, vamos a ver. Acá me está diciendo que le hace falta un paquete y que si lo instala. Pareciera que es que me le está haciendo. Vamos a ver si no dura mucho. Ahora me está instalando un paquete. Ok, bueno, ya lo construyó. Parece. Acá puedo ver la importancia de las variables. Me voy a RStudio porque esto lo estoy corriendo desde RStudio. Y acá está la importancia de las variables. Me está diciendo que las variables más importantes son grado académico y coeficiente crédito avalúo. Y en un tercer lugar, monto del crédito. Y que las variables monto de la cuota e ingreso neto no son importantes. ¿Ok? Eso es lo que ese modelo me está diciendo. ¿Ok? Muy bien. Puedo ver reglas aquí. Ahí me graficó reglas. Aquí tenemos muchísimas reglas, vean. Porque él deja las mejores reglas de los 400 árboles. Ok, si me voy a evaluar, entonces le doy matriz de error. Acá tengo que írmelo a traer en un archivo. Recuerden, entonces me voy a datos. Y me traigo la tabla de testing, muestra de testing. Ok. Y entonces ahí le doy ejecutar. Y ahí está la matriz de confusión. Ahora sí me la hizo bien. No sé por qué en el ejemplo anterior me la hacía tan extraño. Pero observen que tiene un error, una predicción muy buena, un error global del 5% y un error promedio en las clases de 15%. Está prediciendo bastante bien, mucho mejor de todo lo que habíamos visto el no. Recuerden que este es un problema desbalanceado y difícil. Me está prediciendo bastante bien el no. Este es un método bastante bueno para este problema de scoring que es bastante difícil. Le doy la curva ROC y ahí me está haciendo la curva ROC, que supongo que la tengo acá
con un área, ven, del 93%. O sea, es un método mejor que los anteriores que habíamos visto. Ok, muy bien. Entonces vamos a ir a ver preguntas al chat. Me dice Roberto, la principal ventaja de los bosques aleatorios es que potencian la precisión del método de árboles de decisión. Sí, sí, de hecho hay un método que se llama potenciación, que vamos a ver dentro de un rato, pero no le digamos potencian, sino que mejoran la precisión de los árboles de decisión. Claro está porque en lugar de usar un árbol, por ejemplo, usa 500, usa 400 árboles. Ok, ¿cuándo un problema es desbalanceado? Bueno, un problema es desbalanceado cuando una clase es mucho más pequeña que las otras. Es una buena pregunta, Roberto, tal vez nunca lo había dicho claramente. Por ejemplo, en el caso de scoring, si mal no recuerdo, qué sé yo, el 95% sí pagan, son sí, y apenas el 5% son no. Entonces a eso se le llama un problema desbalanceado, porque la clase a predecir es muy pequeña. Entonces eso es mucho más difícil de predecir que cuando yo tengo un problema donde una clase es del 58, por decir algo, y la otra del 42%. Eso se llamaría un problema balanceado. ¿Okay? Igual con tres clases. Con tres clases, por ejemplo, Iris es muy balanceado. Las tres clases tienen exactamente igual la misma cantidad de individuos. Entonces es un problema balanceado o desbalanceado. Los problemas desbalanceados en general son muy difíciles de predecir y hay gente que hace cosas muy incorrectas. Como por ejemplo, y dicen, yo predigo eso súper bien. Y de este 5, se dejan un 5% nada más y se dejan este otro 5 y lo balancean y corren el modelo y les da de lo más bien. Pero eso es engañar al cliente, engañar a las personas, porque la realidad no es así. Cuando vengan nuevos individuos, no van a ser 5-5, van a ser 95-5. ¿Ok? Y entonces eso es una cuestión engañosa. La única manera es con calibración. Ok. Disculpe, me dice, no me da claro la cantidad de... ¿Cómo se interpreta la curva roca en este modelo? Me dice alguien, igual que en los anteriores, exactamente igual. Disculpe, no me queda claro el valor que debe colocar en la cantidad de variables. Bueno, lo que yo le sugiero a Andrés es que deje un valor por defecto. La cantidad de variables, lo único que sí es que si tenemos, como les decía antes, digamos que si tenemos m variables en total, se recomienda usar una cantidad menor o igual a raíz de m. Ahora, el método, el sistema por dentro lo recomienda. Esta es la cantidad de variables que va a usar en cada árbol. ¿Ok? Bueno, me dice Ana Jimena, en la hoja del modelo donde se genera el gráfico de importancia hay otras dos opciones, errores y unas siglas. ¿A qué se refieren esos errores? Vamos a ver. Sí, hay algunas otras opciones. Supongo que es acá. Sí, son algunos parámetros, por ejemplo, errores. Dice plotea progresivamente el rate de los números de árboles construidos, usados para decidir el número óptimo de árboles. Esta, por ejemplo, la vamos a hacer. Esta sí tiene su importancia. Vean. Vamos a ver si la salió aquí en RStudio. Acá dice, por ejemplo, que a partir como de unos 10 árboles, ya no mejoró mucho el método, ¿ven? En el no y tampoco en el sí. Entonces eso lo que me dice error rates, cómo va cayendo el error, vean, acá está el error, con un árbol era como el 5% y con 20 árboles era del 3,5%. Y después el error se estabilizó. Entonces lo que me está diciendo es que tal vez valía la pena usar apenas 20 árboles. Unos 20 aquí más o menos. ¿Ven?
tanto en el sí como en el no. Ese gráfico tiene su importancia, sí, también. Luego, ese ROC, la verdad no sé qué es, nunca lo he usado. Plotea la curva ROC basado en el out of back prediction. Ajá. En la tabla de trading. Ok. Si este nunca lo había usado. Este es usando la curva ROC, ahí la estaba haciendo, vamos a ver, va a graficar la curva ROC, pero en la tabla de trading, aquí está. Eh, Esto es usando una técnica que vamos a estudiar en el curso de métodos avanzados de minería de datos, que tiene que ver con validación cruzada. Y entonces ahí está haciendo una curva ROC bastante sofisticada que la verdad nunca había visto. Pero mejor, para no enredarlos, dejemos esto aquí porque el out of back no hemos estudiado de qué se trata. ¿Okay? Un tema un poco complejo del tratamiento de datos al azar. Ok, muy bien. Gracias, Ana Jimena, por la pregunta. Me dice W. Fierro, ¿cómo determino qué método es bueno o malo en relación a otros métodos? Pues el método que mejor le prediga en la tabla de testing, ese será el mejor método. La única manera de saber cuál método es mejor es usar todos y ver cuál tiene mejores niveles de predicción. A priori no lo puedes saber, solo probando los datos. De hecho, en el curso de métodos avanzados hacemos eso. Ponemos a correr todos los métodos usando validación cruzada a ver cuál es el que mejor da, dado un juego de datos. No hay una regla que diga, este método siempre da mejor. Si existiera, solo estudiaríamos ese método. No es así. Hay métodos que dan mejor en ciertos datos y hay métodos que dan mejor en otros tipos de datos. Ok. ¿Sería engañoso, me dice Roberto, escoger datos de training que balanceen el problema? Sí, eso es muy engañoso lo que estaba diciendo antes Roberto. Y hay mucha gente que lo hace. Y yo he visto gente engañando al cliente así. Y dice, yo le construí un modelo predictivo, pero desbalanceó los datos, o más bien los balanceó artificialmente. Eso es engañarse a uno mismo. Bueno, en general, entonces se está quitando patrones de la tabla. Y cuando vienen los datos, la cosa no es tan bonita, sí. Se puede hacer hasta cierto nivel, pero por ejemplo, balancear completamente las muestras es totalmente engañoso. Lo que sí yo he hecho, por ejemplo, en problemas de fraude es a la muestra meterle más fraudes. Qué sé yo, se usa la tabla de trading, las transacciones en tarjetas del último mes. Y ahí vienen los fraudes del último mes, nada más, que son muy pocos, tal vez 100. Y buenas son 1 millón, entonces son muy poquitas. Entonces cogemos el fraude del mes antepasado y del mes tras antepasado y los metemos para tener 300 fraudes. Entonces lo que hacemos es meterle un poquito más de fraude histórico para tener un poquito más grande la clase pequeña. Aún así es medio engañoso, pero por lo menos no estamos desbalanceando y logrando un balance que no existe en los datos. Ok, me dice Ana Jimena, eso es muy importante pensando en que cientos de árboles pueden consumir mucho tiempo, correcto. Didier me dice, la cantidad de árboles afecta el error indirectamente y afecta la importancia de las variables. Sí, la cantidad de árboles afecta el tiempo, afecta todo, ¿verdad? En un sentido positivo, generalmente, es decir, podría mejorar los resultados, pero también en un sentido negativo incrementa el tiempo de cómputo. Me dice Pablo Acuña, para determinar cuál método es mejor, los mismos se comparan únicamente en la matriz de confusión. Sí, lo que se hace es usar la matriz de confusión y calcular todos los índices que ahí se calculan, el error global y el error por clase mínimo, para determinar cuál es el mejor. Ahora, ¿cuál es el mejor también respecto a qué? Depende mucho de qué yo ando buscando. En general se usa el error global, pero no necesariamente, porque puede ser que un método tenga un error global no tan bueno. Pero si me predice bien el fraude, por ejemplo, en problemas de fraude de tarjeta de crédito, me está prediciendo bien la clase que a mí me interesa. Entonces ese método podría ser mejor, aunque el error global no sea el mejor. Entonces depende mucho del problema que sea mejor, ¿verdad? Para terminar, ok.
Me dice Alexander, profesor, si tengo un método para predecir, digamos, la selección de personas y quiero aplicar un modelo a una nueva persona, ¿solo usaría ese único individuo o deberíamos meter las otras personas que ya tenemos? No, solo el único individuo, Alexander. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Que no, el modelo ya se generó y se guardó en el disco duro. Y cuando viene el individuo nuevo, solo se mete el individuo nuevo. Esto lo vamos a ver de hoy en 8. Ok, gracias Alexander. Me dice Jorge, profesor, cuando tengo un juego de datos y voy a hacer todos los métodos que tenemos, que hemos visto, ¿cómo podría afectar si uso 80-20? Sí podría afectar. Lo importante es que si uso, por ejemplo, 80-20, uso 80-20 en todos los métodos. ¿Ok? Porque si no podría estar la causa de la mejora, tal vez no es el método, sino es el tamaño de la muestra. Y entonces es muy importante, yo pongo a competir todos los equipos en las mismas condiciones, en la misma plaza. No pongo unos en un estadio y otros en otro. Es decir, pongo todos, si uso 80-20, uso en todos 80-20. O si uso 70-30, uso en todos 70-30. Para determinar que lo que está causando la mejora es el modelo y no el tamaño de la muestra, que podría ser otro factor relevante, como usted bien dice. Ok, bueno, muy bien. Entonces vamos a ir a ver otro modelo conocido como los métodos de potenciación, que son una variante, podría decirse una versión mejorada todavía de los bosques aleatorios, que fue propuesto por estos dos señores que son realmente dos de los más distinguidos académicos del mundo, el profesor Jerry Friedman de la Universidad de Stanford, creador de los árboles de decisión y de los bosques aleatorios, de quien tuve el honor de ser alumno, y del profesor Breiman de la Universidad de Berkeley. Son los creadores de este método y de los árboles de decisión, junto con otros dos colegas que están en el libro. Y de hecho, Breiman en un workshop del 96 dijo que el método de potenciación era el mejor método para clasificar del mundo. Bueno, algo de influir que él es el creador. Pero, en efecto, en muchos de los casos el método de potenciación es uno de los mejores métodos del mundo. Y por cierto, hoy tengo acá, voy a abrir la cámara y les muestro uno de los libros más emblemáticos de todo esto. Vamos a ver si lo logramos mostrar aquí en la cámara. ¿Qué es este? Que les recomiendo altamente. Clasificación y Regression Trees de Breiman, Friedman, Olsen y Simon. Este es el libro más emblemático publicado en los años 80, donde estos señores propusieron por primera vez el método CART y se presentó por primera vez el método de árboles de decisión. Estos señores han seguido trabajando en estos métodos toda su vida y llegaron a métodos como los métodos de potenciación y los bosques aleatorios, pues que en la mayoría, en muchos contextos, es lo mejor que uno puede hacer. No siempre, pero en muchos contextos. Bueno, entonces les voy a explicar un poquito en qué consisten los métodos de potenciación. Dice, la idea, y alguien lo mencionaba en el chat hace un rato, la idea es potenciar aquellos individuos que salen mal clasificados. Ya le explico eso más en detalle, mejor con un gráfico. Solo que hay una restricción importante, que es esta. Estos métodos solo funcionan cuando hay dos clases, es decir, cuando la variable a predecir tiene solo dos clases. Es decir, por ejemplo, este método no se podría usar para el problema de iris, porque en el problema de iris la variable a predecir tiene tres clases. ¿Ok? Entonces, tengan eso en cuidado. Y el paquete original que hicieron estos señores solo funciona para dos clases, porque así fue pensado el método originalmente. Hay propuestas de unos japoneses y algunas gentes que se ha trabajado mucho, donde hacen que estos métodos funcionen en general para K clases. E incluso hay paquetes en R. Ahora bien, el que trae Rate, el que es el original, solo funciona para dos clases. ¿Cuál es la idea de esto? Esto de potenciar los individuos
mal clasificados. Me voy a devolver y les explico cuál es la diferencia. Acá en este gráfico que vimos antes, en este gráfico yo selecciono este bootstrap al azar y este lo selecciono al azar y este lo selecciono al azar y este lo selecciono al azar. El método RAM de potenciación hace una mejora muy importante. Selecciona esta muestra al azar de esta y tiene el 60% de los datos porque es con reemplazo y genera un árbol y este árbol clasifica unos individuos bien y otros mal, o otros ni siquiera salieron en el bootstrap y entonces los clasificó mal también. Entonces él aprende de ese primero y en este bootstrap número 2 potencia aquellos que salieron mal clasificados, es decir, trata de obligar a que estos que salieron mal clasificados los vuelva a poner aquí para tratar de que este árbol los clasifique bien, o aquellos que ni siquiera habían sido tomados en cuenta. Entonces los potencia. ¿Qué quiere decir que los potencie? Que les aumenta la probabilidad de salir en el bootstrap. Esto es un poquito sofisticado en el término de probabilidad. Acá cuando se hace el bootstrap se usa la distribución uniforme, es decir, todos los individuos tienen la misma probabilidad de salir. En el segundo bootstrap, no. Ya tienen mayor probabilidad de salir aquellos que fueron mal clasificados o que no fueron usados en el primer bootstrap. Luego en el tercer bootstrap, de nuevo, le da más poder a aquellos, más probabilidad de salir en el bootstrap a aquellos individuos que no los clasificó bien ni el primero ni el segundo. Y así sucesivamente. Por eso en este método van a ver que el árbol no se grafica así horizontalmente, sino que los bootstraps se grafican, como vamos a ver dentro de un momentito, así, hacia arriba, verticalmente. ¿Por qué? Yo tengo la tabla de entrenamiento. Aquí construyo mi primer modelo. Luego tomo la primera muestra. Construyo un segundo modelo. Luego tomo una tercera muestra, digamos, o una segunda a partir de esta, que toma en cuenta y le da mayor probabilidad de salir a aquellos que aquí salieron mal clasificados o que no salieron aquí. Y así sucesivamente. Y va construyendo modelos. Y al final hace un consenso de todos estos, con algún criterio. Aquí normalmente más bien se usa un promedio ponderado y no la regla de mayor voto. Ok, vean que entonces en buena teoría cada árbol pues va aprendiendo del anterior, porque generalmente aquí se usan árboles también, va aprendiendo del anterior. Entonces, eso hace que normalmente esto sea todavía mejor, ¿verdad? Porque no hago n árboles completamente con bootstraps al azar, sino que aquí el segundo bootstrap se supone ayuda un poco a mejorar la predicción, el tercero ayuda porque le da mayor probabilidad a aquellos individuos que fueron mal clasificados o que no entraron en los anteriores para que en este segundo tiro o en este tercero y en este enésimo tiro sí sea bien clasificado. Ok, bueno, es un poquito complejo el asunto. Aquí está el algoritmo más famoso de todos estos, porque hay varios, que es el ADA Boost o ADA Boosting M1, que no voy a explicar en detalle acá porque es un poquito complejo, pero la idea es que va calculando un error y va potenciando o cambiándole el peso a aquellos individuos que fueron mal clasificados. ¿Ok? Acá hay un ejemplo, que esto del round, este fue el primer bootstrap. Entonces observen que en el primer bootstrap todos los individuos tenían probabilidad 0.1 de salir en el bootstrap. Pero en el segundo corrida, estos tres primeros tienen mayor probabilidad de salir en el bootstrap. ¿Por qué? Porque ellos posiblemente, según estas tablas de aquí, uno puede darse cuenta que fueron mal clasificados. Entonces al segundo tiro le da mayor probabilidad para que tengan mayor probabilidad, valga la redundancia, de entrar a jugar y de ser reclasificados. Y así, por ejemplo, en este tercer round, en la tercera corrida, cambian de nuevo los pesos y vea que le empieza a dar pesos acá importantes a estos que tal vez tampoco habían sido bien clasificados.
Y así va jugando de manera que cada bootstrap, el primero es completamente al azar porque usa la distribución uniforme. Y conforme va aumentando, va potenciando, por eso se llaman los métodos de potenciación, aquellos individuos que en el tiro anterior no fueron bien clasificados o no entraron a jugar en el bootstrap para darle probabilidad de que se reclasifique. Ok, bueno, entonces vamos a ir a ver cómo funciona esto en Ratel con el ejemplo de scoring de crédito. Insisto, aquí no se podría usar iris, porque en este método solo se pueden usar métodos donde la variable a predecir es binaria. Ok, y eso responde una pregunta de la tarea. Para que no digan que yo no lo dije, como a veces pasa, en este momento lo estoy diciendo, ¿verdad? Por ahí pregunta. Bueno, entonces vamos a ir a hacerlo en Ratel, en vivo a todo color, y a evaluar los modelos. Ok, antes de hacer eso, voy a ver que acá tengo preguntas en el chat. Dice Giorgio, entonces, para seleccionar el porcentaje de la tabla de aprendizaje y de testing, sería a prueba y error. No, Giorgio, los porcentajes siempre son los mismos. Y de hecho tienden a tener un 60%. ¿Ok? Lo que cambia son quiénes están. Le voy a graficar acá para que entiendan eso un poco. Recuerden que cada bootstrap es una tablita así, digamos una base de datos. Yo tengo aquí la tabla original y yo saco uno y lo echo aquí. Pero digamos que ya quedó aquí esta bolita. Pero la devuelvo. Entonces vuelve a caer aquí. Entonces cuando saco otra vez, puede ser que este mismo venga. Entonces ya quedó repetido, no lo pongo repetido. Luego salió este. Voy a pintarlo verde. Entonces se vino para acá el verde. El siguiente tiro. Salió uno azul. Se me vino el azul. Pero al siguiente tiro me vuelve a salir este azul. Entonces no lo repite, ven. Y hay algunos aquí que nunca van a salir. Entonces, como repiten, si aquí habían 100, ya dos repitieron, entonces ya aquí lo máximo que van a quedar son 98, porque esos dos repetidos ya están repetidos, no se cuentan dos veces. Así lo que se puede probar es que si yo hago eso, aquí quedan 63 datos no repetidos. Es una curiosidad matemática muy interesante. 63%. Ok, pero todas las muestras tienen 63%. Ok. Ahora, ¿qué es la diferencia en el método de boosting? Es que si este individuo, digamos que este moradito acá, no entró en el primer booster, no entró, nunca. Entonces, en el siguiente tiro tiene mayor probabilidad de entrar. Esa sería una razón. Otra es que, por ejemplo, este verde sí entró. Y aquí está, pero el primer tiro lo clasificó mal. Entonces le aumento la probabilidad para que en el segundo booster, que es este, tenga mayor probabilidad de estar, para ver si en el segundo tiro lo reclasifica. Este moradito probablemente va a estar porque le aumenté la probabilidad de salir. Entonces, ven, lo que estoy esforzando el segundo bootstrap a que aquellos que fueron mal clasificados en el primer tiro, por el modelo que construí aquí, tengan mayor probabilidad de estar para que haya mayor probabilidad de que lo cambie. De que lo cambie a la otra clase y ahora sí quede bien clasificado. Bueno, estos algoritmos son similares a los usados en Machine Learning. Alberto, bueno, yo ya había explicado en la primera clase que Machine Learning y Data Mining es lo mismo. No se confundan con ese cuento de que Machine Learning y aquí que allá. Es lo mismo. Machine Learning y Data Mining es básicamente lo mismo. La diferencia es de enfoque. En Machine Learning, los que estudian Machine Learning se preocupan más por la eficiencia del algoritmo, por la programación del algoritmo, el lenguaje en el que se programa el algoritmo, etc. Los que estudian Data Mining están un poco más desde la perspectiva estadística e interesa más cómo se aplica el algoritmo, cómo se interpretan los resultados. Entonces, desmitifiquen esa idea de que Machine Learning es otra cosa. Machine Learning es lo mismo que Data Mining, nada más que con un enfoque distinto.
Ok, son escuelas distintas con enfoques distintos. La Machine Learning normalmente están en las escuelas de computación y Data Mining normalmente están en las escuelas de estadística o matemática. Entonces, no es que sean cosas diferentes. Ahora, hay métodos que provienen más de las escuelas de Machine Learning. Por ejemplo, Support Vector Machines. Las máquinas de soporte vectorial se originaron en las escuelas de Machine Learning, de computación. Aunque todos los cursos de Data Mining ya también enseñan Machine Learning. Estos métodos que estamos viendo hoy, Boosting y Random Forest y bosques aleatorios y árboles de decisión, más bien vienen de las escuelas de Data Mining, porque fueron originados en las escuelas de estadística de la Universidad de Stanford, no vienen tanto de las escuelas de Machine Learning. Ahora, si usted ve un curso de Machine Learning, también se estudian normalmente árboles de decisión, bosques aleatorios y todo esto. Hay un método que vamos a estudiar la clase que viene, que son las redes neuronales, que vienen más de la clase de Machine Learning y que se le llama Deep Learning o aprendizaje de profundidad. Es un método que viene más de las escuelas de Machine Learning, pero ya se usan tanto en los cursos de Data Mining como en los cursos de Machine Learning. Entonces, para que no tengan esa idea confusa, Alberto, y gracias por hacer la pregunta, de que hay gente que cree que Machine Learning es una cosa y Data Mining es otra. Es como los que creen que algoritmos genéticos son un modelo predictivo. Los algoritmos genéticos no son un modelo predictivo. Los algoritmos genéticos son una forma de optimizar y minimizar funciones. No predicen absolutamente nada. Nada más resuelven el problema de optimización que hay detrás de casi todo método predictivo. Entonces, no es un método de predicción. ¿Okay? Como mucha gente trata de engañar que con algoritmos genéticos sí. No. Con algoritmos genéticos se puede hacer una máquina de soporte vectorial. Se puede hacer un bosque aleatorio. Es el método usado internamente para optimizar la función. Ok, gracias Alberto por la pregunta, muy buena y me permite aclarar eso. Didier Mora me dice, ¿qué quiere decir si en G2 un fraude lo clasificó como no fraude? Entonces en G3 me lo agregué como fraude, como debería ser, hasta que mejora la precisión. Sí, esa es la idea, Didier, sí, que si lo clasificó mal, entonces al siguiente tiro lo vuelvo a poner a ver si el tercer modelo me lo clasifica bien. Y así voy mejorando la precisión. Exacto, Didier, esa es la idea. Jorge me dice, profe, lo que no me queda claro es que al inicio de la clase se indicó que en cada bootstrap se podía generar un modelo distinto, como un árbol de decisión, otro una máquina de soporte vectorial, pero tanto como la potenciación como Random Forest usan árboles. Sí, buena pregunta, Jorge. En general, los métodos de consenso son como los dije al principio. Uno puede usar máquinas de soporte vectorial, una red neuronal. De hecho, en las tareas de los cursos que yo doy en la Universidad de Costa Rica, dejo una tarea de hacer un método de potenciación propio, donde mezcle todo eso. Ahora, la razón por la cual los métodos de potenciación y bosques aleatorios usan árboles es una razón más de lo siguiente, y es que eso viene de la escuela de Stanford y de Berkeley, en donde estos señores son los creadores de todo. Entonces, lógicamente, Friedman y Feynman les interesa usar lo que ellos inventaron, que son los árboles de decisión, y mejorar los árboles de decisión. Entonces, por eso, potenciación y random forest o bosques aleatorios siempre usa árboles de decisión. Ahora, yo podría hacer un bosque aleatorio usando todos los support vector machines. O podría usar una combinación como expliqué al inicio. Digamos que los métodos de potenciación y los bosques aleatorios son un caso particular de los métodos de consenso. ¿Ok? Entonces es una buena pregunta. Estos señores, entonces, tal y como ellos son los creadores de la criatura, pues ellos lo que quieren usar son árboles de decisión. Esa diferencia de Machine Learning y Data Mining lo vimos en el curso 1. Sí, Milton, en la primera clase yo expliqué un poco esa diferencia. Ahí está en ese video. Ok. Milton me dice, me moví por un momento, no sabía que un compañero consultó sobre el tema. Sí, exacto. Pero esa diferencia la estudiamos en la primera clase. Ok, bueno, muy bien. Entonces vamos a ir a ver en Reitel cómo hacer bosques aleatorios. Bueno, ya recuerden
Ya acá tengo la ventaja de que ya tengo cargada la data de scoring de crédito. Entonces nada más me voy a ir a modelo y le voy a decir que haga boosting. Acá en boosting hay varios parámetros. Número de árboles. Esto es cuántos árboles va a usar en cada uno de los árboles. No, perdón. ¿Cuántos árboles va a usar? En este caso, eso quiere decir que si nos vamos al PowerPoint y nos vamos a esta filmina, esto quiere decir que M vale 50. Es decir, que va a usar 50 árboles aquí para arriba. Entonces va a construir 50 árboles. Como bien alguien preguntaba, podrían ser, yo podría usar aquí Support Vector Machine, aquí un árbol, aquí una red neuronal, aquí otro árbol. En general, estos métodos, el método de potenciación que crearon estos señores solo usa árboles. Pero podría ser mejor usar Support Vector Machine, ¿sabes? De repente. Ok, entonces por defecto está 50. Esto Max Deep es la máxima profundidad que va a hacer en cada árbol. Recuerden que los árboles tienen una cosa que se llama la profundidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, este árbol tiene profundidad 3. Y si sigo aquí para abajo, profundidad 4. Entonces, este es la máxima profundidad, o sea que va a permitir un árbol que llegue hasta 50 niveles. ¿Ok? Luego el mínimo split. Dice es el número mínimo de observaciones que va a usar. O sea, no va a construir un árbol cuando ya hayan menos de 20 observaciones. ¿Ok? El complexity no lo vamos a estudiar, tiene que ver con un tema un poquito complicado, dejémoslo ahí. Esto tiene que ver con cómo, tiene que ver con el punto de parada del algoritmo. Todavía no vamos a entrar a esos detalles, ni al X value por ahora. Ok, entonces lo vamos a correr aquí por defecto. Vamos a dejar los parámetros por defecto, le doy a ejecutar. Ahí puede ser que sea pesadito, bueno, ya corrió. Y aquí me hace unos gráficos muy bonitos. Por ejemplo, de nuevo me hace el gráfico de importancia de las variables. Acá está, según este método, las variables más importantes son coeficiente crédito avalúo y monto de cuota. Y en tercer lugar, monto de crédito. O sea, me está más o menos reflejando lo mismo que me dio el método de bosques aleatorios. Usted no podría decir, como preguntaba alguien, decir, bueno, no, mejor desde un principio uso solo estas tres variables. ¿Ok? Este gráfico es importante, muy importante. Luego está el gráfico de los errores, que también me dice cuántos árboles valía la pena usar. Acá está, ven, este es muy importante, ven. Acá va graficando el error. Esto era el error con 3 árboles más o menos, con 5 árboles, con 6, con 7, con 8, con 10 árboles. Entonces, más o menos, esto lo que nos está diciendo es que valía la pena usar m igual 10. Ahí usó por defecto, creo que fue 50. Entonces, no, sí, 50. Entonces no valía la pena, era suficiente con 10. A partir de 10 como que el error ya no mejoró. Acá hay un punto curioso donde baja un poquito, que era como con 36, ¿verdad? Más o menos. Pero con 10 hubiese sido suficiente. Ahí como que el método se estabiliza. Ok, ese es importante. Aquí me lista el, como el árbol, uno de los mejores árboles que él encontró. Draw, draw, draw. Vamos a ver qué es el draw. El draw me lo dibuja. Ese es como un árbol. Este es el árbol 1 de 50, de los 50 árboles. Yo puedo seguir diciéndole aquí, vean, draw, que me dibuje el árbol número 2. Ahí está el árbol número 2. Eso es por si yo quiero ir a ver los árboles. Ahí está el árbol número 2, el 2 de 50. Puedo decirle que me dibuje el árbol número 45. Mm, Creo que entonces, vamos a ver por qué.
el 23. Ahí me dibujó el 23. No sé por qué no me quiso dibujar ese. Ahí está el 23 de 50. No entiendo por qué no me quiere hacer el 50. Sí, ahí me dibujó el 50. Ahí será algo 50. Continue, no sé qué es. Usted puede construir otros árboles para incrementar el número de árboles. Interesante. Acá yo le puedo decir y me hace más árboles. Ok. Si yo le pongo aquí, vamos a ver, 52. Esta nunca la había usado. Digo continue. El número de árboles no puede ser mayor de 50. Sí. Es que este es el número máximo de árboles que él usa. Entonces ya no puede hacer más. Ok. Aquí está usando el algoritmo AdaBoosting. Ok. Si nos vamos a evaluar, entonces le voy a decir que me haga la matriz de confusiones para boosting. Y ahí está la matriz de confusiones. Predice bastante bien, un 5% de error global y un 16% de error en clases. Casi, un poquito, casi igual a Random Forest, aunque vean que interesantemente dio mejor Random Forest. Puedo hacer la curva Rock, le voy a decir que me haga para boosting y Random Forest para compararlas. Y ahí puedo ir a ver acá en la ventana de RStudio. Ahí está la curva Rock para Random Forest. Y la curva, perdón, para AdaBoosting. 95% AdaBoosting y Random Forest 93. Que desde el punto de vista de la curva Rock, dio mejor el método de potenciación que el método de poquitico mejor. Ok, pero observen que este resultado es buenísimo para este problema desbalanceado y difícil. En los métodos vistos anteriormente, creo que llegamos al 83 por ahí, ¿verdad? Estos están superando el 90%, lo cual es bastante, bastante bueno. Ok, bueno, entonces vamos a ver si tengo alguna pregunta en el chat. Nuevo, me dice Pablo, este método también hace la poda de árbol como vimos en la clase anterior. Sí, sí, Pablo, internamente los árboles, hace podas en los árboles que genera internamente. Me dice Jason, profe, ¿qué pasaría entonces con ese gráfico de training error si cambio el valor de m? Ok, si cambia el error de m, que es el número de, ok, no, entonces lo dibujaría hasta, sí, si cambia el error de m, vamos a ver si lo vemos aquí, ahí está, perdón. Digamos que yo le corto y lo hago en 10, entonces la siguiente tiro me dibujaría hasta aquí y me permitiría como verlo un poco mejor así y tal vez determinar que todavía podría cortar en 5, una cosa así. Pero sí, llegaría este máximo, entonces llegaría hasta 10 y lo volvería a hacer diferente. Ok, me dice Josué. Profesor, cuando dice M es el número de árboles, sí, M es el número de árboles, M mayúscula. Didier dice, cuando dice que solo escoge cierta cantidad de variables por su importancia, ¿aplicaría esa lógica para otro modelo y quitar en otro modelo las mismas variables? Sí, Didier. Buena pregunta y yo lo he hecho muchas veces. Hago este gráfico y veo la importancia y luego uso support vector machines con esas variables. O hago redes neuronales solo con esas variables. O regresiones logísticas. Sí, sí, es una buena idea, Didier. A mí me ha funcionado bien eso. Me dice Gregorio, me pregunta Gregorio, ¿en el método de Forest en Reitel solo usa árboles de decisión? Sí. No hay otra forma de seleccionar otros métodos. Giorgio, perdón, no era Gregorio, Giorgio Divari. No, solo árboles de decisión. Desde la consola, uno sí puede programarlo para que use otros métodos. De hecho, yo en algunos cursos en la universidad los pongo a programarlo a pie, donde compare usar todos los métodos contra Random Forest a ver qué pasa. Voy a ver si cuando lleguen ustedes a métodos avanzados les pongo ese ejercicio que es un poquito difícil, porque hay que programar un poco, pero creo que ahí se lo voy a poner.
Pablo Acuña me dice, profe, usted menciona que este ejemplo es desbalanceado. ¿Esto lo conoce a priori o lo puede determinar con rating? No, eso lo conozco a priori, porque desde que yo estoy en Ratel acá, en la muestra de datos, yo sé, bueno, acá no me lo está diciendo, pero en los datos, si yo me voy a los datos y lo puedo cargar con Excel y hacer un filtro, por ejemplo, acá fácilmente se ve que la mayoría son sí, vean, casi todos son sí. Es un problema súper desbalanceado. Ven que ni siquiera en este momento me ha salido un no. Entonces esos problemas desbalanceados son difíciles porque los modelos predictivos tienden a predecir todo como sí, porque es lo que más hay. Entonces, normalmente un modelo malo todo lo tira como sí. Ven que no me he encontrado un solo no. Son muy poquitos los no. Entonces, llegar a un 93% en la curva ROC con este problema es bastante, bastante bueno. Y no veo nos en ningún lado. Tiene que haber nos. Es que son muy poquitos. Esto se le llama un problema de desbalanceado. Aquí están los nos, es que están todos al final. Ok, pero acá se puede ver que hay 2141 sís y los nos son, son mucho menos. Ok, son 2500. 2500, vamos a ver, 2400. Vamos a ir más rápido para arriba. Ok, por ahí fue donde estaba el quiebre. La tabla tiene 2500, sí. Perdón, ahí es que voy rapidísimo. Ahí, ven aquí. Y 2141 son sí. O sea que los no son como 350 apenas. 360, digamos. Son muchísimo menos. Entonces eso es lo que se conoce como un problema desbalanceado y difícil de predecir. Difícil. ¿Ok? Entonces, y es un problema de verdad. Ese problema que estamos viendo ahí de scoring es un ejemplo real que enfrentamos hace algunos años. Ya ahí las variables están seleccionadas y cosas, pero es un problema real. Dice Ana Jimena, ¿qué recomendación nos da respecto a los missing cuando uno está comparando distintos métodos predictivos? ¿Es mejor decirle que no los considere? Bueno, depende, Ana Jimena, depende de cuántos sean. Hay algunos modelos de Ratel, de R, en general, que funcionan muy bien con los missing. Hay otros que no tanto, y en este momento no recuerdo cuáles son. Pero yo le digo una cosa, por ejemplo, Ana Jimena, si yo tengo un individuo como ese que marqué en azul, y aquí tengo NA, aquí tengo NA, y aquí tengo NA, tengo más missing, tres missing y dos datos. Ese individuo es mejor quitarlo. Ana Jimena, porque es un individuo que le falta más de lo que tiene. No sé si me explico. Entonces, individuos con demasiados missing es mejor quitarla. Pero digamos que tengo este otro individuo que solo tiene NA ahí. Entonces digo, no, este sí lo voy a dejar. Porque tiene solo un NA y 5 datos. Ahora, depende cuántos datos tenga también. Si tengo un millón de datos y tengo 6 datos con NA, mejor los quito. Porque de todas maneras no representan gran cosa en los datos. Pero si solo tengo 50 registros y ya y tengo este aquí, mejor no lo quito porque tengo poquitos datos. Ana Jimena y compañeros, depende mucho de eso. Ok, pero es una buena pregunta. El manejo de datos ausentes es todo un tema en estadística. Ok, bueno, muy bien. No sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. Ok. No sé si tienen alguna otra pregunta. Vamos a ver cómo estamos de participación. Ok, bueno, muy buena participación. Entonces, pues,
Ana Jimena, no, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces vamos a abrir acá la cámara para despedirnos el día de hoy, que ha sido una clase pues bastante cargada de cosas, muy interesante. Estos métodos de boosting y de random forest son métodos muy interesantes, muy interesantes, que se pueden estudiar todavía mucho más a profundidad, ¿verdad? Hay artículos en la internet y libros que hacen un detalle completo de la matemática que hay detrás de ellos, pero creo que con lo que vemos acá en el curso de Promidad, ustedes se llevan una muy buena idea de qué es lo que hacen, cómo se parametrizan, cómo se usan y qué es lo que están haciendo en el fondo. Aquellos que tengan mayor curiosidad, pues les recomiendo y leer un poco más de literatura sobre estos métodos, todavía con más detalle matemático, más detalle algorítmico, pero con lo que estudiamos acá en el curso, si lo estudian bien, lo piensan bien, ya por lo menos aprenden a entender qué quiere decir el número de árboles, qué quiere decir la profundidad, qué es lo que los métodos están haciendo en el fondo, por qué duran tanto cuando se ejecutan. De claro, correr 500 árboles con 2 millones de registros en training puede durar varios días. No importa, y repito algo que he dicho en otras clases, no esperen que esto sea rápido. O sea, un buen modelo predictivo con una gran base de datos no se construye en minutos ni en horas. Eso, si se los dice alguien, está mintiendo, ¿verdad? Un buen método requiere de mucho procesamiento y cómputo, mucho entrenamiento para llegar a tener un modelo que sea aceptable. Ok, bueno, muy bien, muy buenas noches. Agradecerles como siempre, agradecerles las preguntas muy interesantes, todas me ponen a pensar mucho. Preguntas muy buenas y de eso se trata. Si tienen alguna duda adicional, como siempre, en el foro, este curso me está ayudando César Vargas, que está por ahí, profesor de Probidad y profesor de la Universidad de Costa Rica, quien está revisando las tareas con mucho detalle y muy en prontitud. Hoy revisó, me dijo, más de 50 tareas que entregaron hoy mismo. Entonces vamos muy bien, vamos a tiempo con las tareas y con una revisión muy detallada. Cualquier detalle con él, con César, si tienen algún reclamo en alguna tarea o alguna pregunta, también en el foro del aula virtual estamos César y yo atendiéndolas constantemente. De hoy en 8 días terminamos este curso, vamos a estudiar redes neuronales, que es un método que viene muy de la computación, de Machine Learning, también se le conoce hoy por hoy más como Deep Learning, y vamos a aprender algo muy interesante que es cómo evaluar nuevos individuos. ¿Ok? Entonces de hoy en 8 está interesante la última clase, y entonces, bueno, nos vemos de hoy en 8. Muchas gracias, muy buenas noches, chao, hasta luego.